y uno viene, no va, viene, no va. Y entonces creo que es oportuno. Y durante estos meses, pues entre los estudios que yo pueda dar, más los hermanos que también están compartiendo, pues estudios que no tengamos que seguir una línea, digamos, sino que podamos dedicar tiempo al estudio de la palabra, pero sin que sea una serie, sin que sea una serie. Ya el domingo y ya en septiembre pues retomaremos en la doctrina de Dios, que hemos estado viendo en las últimas semanas algunos de los atributos de Dios, y uno de esos atributos de Dios que hemos terminado de ver fue la soberanía de Dios, y todavía quedan algunos más, y también están no solamente los nombres de Dios que estamos en los atributos, sino los nombres de Dios, que también es muy importante y muy interesante, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo dejaremos para septiembre. Y ahora, en el día de hoy, como he puesto también en el grupo de la iglesia, hay un tema que para mí siempre es importante. De hecho, es tan importante que cambió mi vida. Muchas veces lo he comentado en la iglesia, en muchas ocasiones, vosotros lo sabéis. Lo he comentado donde ha sido en campamentos de jóvenes, de matrimonio, de adolescentes, en las iglesias. Todos estamos marcados, creo que todos estamos marcados. En un sentido, no, bíblicamente todos estamos marcados, porque desde el momento en que conocimos a Cristo, estamos sellados por el Espíritu Santo, por lo tanto, estamos marcados, tenemos el sello del Espíritu Santo. Todo aquello que en su momento creyó en Cristo, todos tenemos la marca sobrenatural, preciosa, y además morando en nosotros del Espíritu Santo. Pero también estamos marcados en otros sentidos, porque hay textos, hermanos y hermanas, hay textos que de alguna forma han sido determinantes en nuestra vida, textos que nos han acompañado y nos seguirán acompañando en nuestra vida. Uno de esos textos que a mí me cambió literalmente la vida, que lo he dicho en muchas ocasiones, lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un texto, yo tengo dos o tres textos que son que el Señor siempre me ha modelado, me ha enseñado a través de ellos. Uno de ellos es este. Otro de ellos es el Salmo 32:8, te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. Hay una serie de textos que a lo largo de mi vida el Señor me ha regalado y lo sigo teniendo, lo atesora, ¿no? Y conforme vaya pasando el tiempo, de alguna forma siguen siendo nuevos, siguen siendo textos que te van ayudando. He compartido en muchas ocasiones que yo me convertí, y a los ocho meses de haber convertido, estando en mi casa, en un tiempo de oración, yo le dije al Señor, y esto es toda la vida cristiana. La vida cristiana consiste en ir a la iglesia, cantar, compartir tu palabra, porque salíamos a la calle a compartir, repartir folletos. ¿Esto es la vida cristiana o hay algo más? Yo desde que me convertí jamás he tenido duda de ir a la iglesia, que nunca fue convertirme. Yo me convertí un sábado en la ruta de jóvenes, y al domingo siguiente estaba yendo a la iglesia por la mañana y por la tarde. Y siempre he ido a la iglesia, nunca he tenido ningún tipo de duda con respecto a la iglesia, igual que tampoco he tenido ningún tipo de duda con respecto a la inspiración de la palabra. Pero yo iba a la iglesia por la mañana, por la tarde, los jueves iba a la oración, los sábados iba a la reunión de jóvenes. Los jóvenes en aquel tiempo salíamos a la calle a compartir, a predicar. He dicho muchas veces que digamos, mi escuela de aprendizaje ha sido predicar en la calle, ¿no? Pero yo estaba aquel día en casa, había salido de trabajar, llegué a casa, me puso una de la comida y tal, y estaba haciendo un curso por correspondencia bíblico, que ahora no me acuerdo muy bien. Y estaba aquel día, a los 8 meses de haber convertido, y después de leer estaba leyendo la palabra y estaba leyendo Gálatas. Era el libro que me tocaba. Y siempre, eso es otra cosa, yo siempre, desde que me convertí, siempre he leído libro por libro. No entiendo cómo puede haber personas que lean un trozo ahora y un trozo de otro libro, porque al final uno no se entera. Pero en mi caso concreto fue convertirme y leer
libro por libro. Terminaba y seguía, empezaba por Génesis, terminaba en Apocalipsis y así toda mi vida lo he hecho así. Pues ese día me tocaba leer Gálatas y me encontré con este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya lo digo yo. A partir de ese momento algo ocurrió en mí. A partir de ese momento fue como si tú tuvieses una ventana de negra, completamente negra, muy sucia, y de pronto alguien te limpia la ventana y ves con mucha claridad todo lo que hay, ¿no? Pues en aquel momento yo entendí que Cristo no solamente era el salvador de mi vida, sino que Cristo también era el dueño absoluto de mi vida, el Señor de mi vida. Aquel día cuando leí esto, ya no digo yo, vive Cristo en mí. Aquel día entendí lo que era estar crucificado con Cristo. Aquel día entendí lo que era morir en la cruz. Aquel día entendí que Cristo no solamente quería ser, como he dicho antes, mi Salvador, sino que quería ser mi Señor. El Evangelio no es un Evangelio completo si solamente predicamos a Jesús como Salvador. Jesús es Salvador y Señor, ese es el Evangelio completo, el dueño absoluto de nuestras vidas. Yo recuerdo haber leído este texto, ponerme a llorar y tirarme del suelo. Tirarme del suelo, y lo he dicho en muchas ocasiones, yo tuve una experiencia que no fue la experiencia de Pablo en el tercer cielo, pero yo tuve una experiencia que yo como si estuviese gritando. O sea, yo no sé el tiempo que estuve en el suelo llorando, pero era como si yo estuviese por encima del suelo. Y empecé a decir al Señor, Señor, yo quiero servirte. Yo no sé cómo quiero ser, no sé, yo llevo 8 meses de convertido, yo no sabía nada, no sabía los dones, no sabía absolutamente. Solamente que sabía que tenía hambre y que quería servir, no sé dónde, no sé cómo, nunca le dije que quería ser pastor, le dije que quería servirle y el Señor, pues aquel día, de alguna forma, cuando yo me rendí a Él, cambió mi vida por completo. Cambió mi vida 8 meses antes, evidentemente. Cambió mi vida cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador y Señor. Como Salvador, mi vida cambió porque mis pecados fueron perdonados y empecé a andar en los caminos del Señor. Pero aquel día fue como que entendí una segunda parte del cristianismo. Una segunda parte como que es rendirte por completo. Uno lo entiende cuando se convierte. En mi caso no fue así. Yo solamente sabía que Jesús era mi Salvador. Otros lo entienden a los 50 años. Otros nunca lo entenderán, que Jesús es el dueño de su vida. Y en mi caso, pues, a los 8 meses fue cuando yo le dije que Cristo estaba conmigo y yo al ser crucificado juntamente con Él en la cruz. A partir de ese momento, el Señor empezó a abrir puertas y abrir puertas, hasta llegar hasta el día de hoy. Y todo comenzó, digamos, con este texto, con Gálatas 2:20. Es curioso porque el apóstol Pablo le da mucha importancia al tema de la crucifixión. Ya no solamente la crucifixión en la cruz. Si tú lees el Nuevo Testamento y tú lees los Evangelios y lees las cartas, toda la Biblia apunta a la cruz. No hay cristianismo sin cruz. El cristianismo se basa en la cruz y aquel que estuvo en la cruz, en Jesús, ¿no? Y Pablo le da mucha importancia a la cruz, igual que todos los creyentes, igual que todos los autores inspirados. Pero Pablo va más allá. No solamente le da importancia, digamos, al madero, lo que significa el madero, la simbología del madero, la teología del madero, lo que significa la muerte, el sufrimiento de Cristo en esa cruz, sino que Cristo va y nos lleva a la cruz. Pablo lleva a la cruz a nuestra propia vida. Y de alguna forma Pablo lo que está es interiorizando la cruz en nuestras vidas. Pablo nos está diciendo, coge la cruz y crucifícate en la cruz. Ahora, suponeros que ahora con esta cruz, llegamos nosotros, cogemos una escalera, nos ponemos en la cruz, cogemos 2 clavos y tal, y decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pues cualquiera que haga eso está como un cencerro. Porque lo que Pablo no está diciendo es que haga exactamente eso. Lo que Pablo está diciendo realmente es, Cristo murió en la cruz por ti, y tú también tienes que morir. A nuestro deseo, nuestras luchas, nuestras
derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo, aquí, en esta preciosa libro de Gálatas, está diciendo a los que le están escuchando, está diciendo, ¿tenéis un problema? Tenéis un problema. El problema es que habéis comenzado muy bien. El problema es que cuando yo estaba allí, con vosotros estaba todo muy bien. Cuando me he ido, han entrado una serie de judaizantes que quieren cambiarlo todo y quieren enseñar la ley. Tenéis un problema. Y Pablo escribe esta carta haciéndoles ver que no hay que circuncidarse para tener una relación con Cristo, que no hay que hacer los ritos del Antiguo Testamento para tener una relación con Cristo, que la salvación solamente es por Cristo, que la ley es un ayo, que la ley nos lleva a Cristo, que la ley es una bendición, pero la salvación no es por la ley, la salvación es por Cristo. Y él dice, ahí han entrado una serie de personas que os están haciendo culpa, y no os estáis dando cuenta. Y por eso llega un momento en que él dice, vosotros cobríais bien, ¿quién os estorbó? Vosotros cobríais y ibais bien. Y Pablo hace ese contraste entre la ley, entre la circuncisión y las ceremonias judaicas, hace ese contraste con la cruz de Cristo. Y Pablo lo que está diciendo realmente es, solamente hay salvación en Cristo. Solamente hay salvación en Cristo. Solamente hay salvación en la cruz. No es Cristo y la ley. No es Cristo y la circuncisión. No es Cristo y las obras. No es Cristo y. Es Cristo. Punto. Solamente. No hay ninguna mezcolanza, no hay ninguna cosa que añadir. Si empezamos a añadir a la cruz, a la salvación, otra cosa, nos convertimos como lo que está pasando en la Iglesia Católica. Empezamos a echar un montón de cosas, y la salvación se convierte en algo realmente que es a ver quién sabe lo que es la salvación, cuando tenemos tantas cosas. Pues Pablo está diciendo solamente en Cristo, y hace esa declaración y habla acerca de la cruz. Y haciendo énfasis en la cruz, pero no solamente en la cruz, sino qué implica la cruz para nosotros, qué implica la cruz para esa iglesia que le está escribiendo, que a la cual Pablo está preocupado, y qué implica. Y Pablo está diciendo aquí, en esta parte, con Cristo estoy juntamente crucificado, no literalmente, pero es una realidad espiritual. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y fijaos que dice, ya no vivo yo. Esta realidad, hermano, esta realidad, ya no vivo yo, es muy difícil, porque hay muchos creyentes que siguen diciendo, vivo yo, vivo yo. Y Pablo dice, ya no vives tú, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que esa es la clave, esa es la diferencia. Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú lees este texto, cuando tú estás leyendo el libro de Gálatas y te toca leer este libro, o cuando tú a lo mejor has compartido este texto, o has predicado, o has enseñado, o con tus hijos, cuando tú lees este texto de Gálatas 20, ¿a ti qué te dice? Que tienes que sacrificar muchas cosas en tu vida. Muy bien. No vive para ti, para tu deseo, para tu carne. Vive para ti. Me matan que quitar cosas de nuestra vida. Y si no las quitas, entonces no estás caminando con Cristo. Cristo te lleva a un cambio total de tu vida, de la que tenías antes. Entonces, puedes decir, ya lo he hecho, la vida de Cristo. Y dice, juntamente con Cristo, que tú tienes que ver que ya vive con Cristo, ya no vive para ti, vive para Él. También. Así teníamos que hacer. Vivir para eso, y no ir a echar nosotros mismos. Y a veces es vivir de otros mismos. ¿Alguien más? Morir, hace morir, o hace morir cuando te convierte. Morir el yo, y ahora que empiece el Espíritu Santo a funcionar en ti. Entonces el Espíritu Santo ya es el que te da, o te va haciendo ver las cosas que antes no veías. Y aborrecer lo que tú antes amabas. Muy bien. Y aborrecer lo que tú antes amabas. Claro.
Yo amaba antes el fútbol. Bueno, sigo yo perdía pie por jugar fútbol, mi pasión era el fútbol. Y cuando conocí al Señor, yo pasaba por ahí por las delicias, estaba jugando la final el Real Madrid, que yo era del Madrid del Betis, y veía una final que eso era incalculable, yo quitarme de fútbol. Y pasaba por las delicias para la iglesia y me echaba cuenta de que, o sea, que lo que antes para mí tenía un valor, ya no se acabó. ¿Arriba? Yo iba a decir que podemos tener, tú has dicho que podemos buscar el fútbol, lo que no podemos poner el fútbol delante de la actividad. Yo puedo siempre tener en mi vida, yo no sé, a mí me da igual, pero hay personas que les gusta el fútbol, pero que por el fútbol lo dejan. No, pero yo me refiero de seguir por el fútbol. Yo me refiero a puesto, por ejemplo, el fútbol, como ya poniendo otras cosas también. Las cosas que antes yo a lo mejor lo vería y ya eso no. No, lo mismo. Bueno, para especificar más, pues, por ejemplo, no sé, irme de huelga. Por ejemplo, irme de huelga, una cosa, por ejemplo, poner ese ejemplo, ¿no? Del fútbol, que yo sigo siendo, por ejemplo, antes me iba de huelga, pues, ya cuando conocí a los señores de agua, puede ser. Fijaros, hermanos, que en este texto Pablo, o sea, si alguien quiere un día compartir la palabra, predicar, el texto te da 4 partes fantásticas. Dice la primera parte: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Primera parte: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, con todo lo que eso significa. Segunda parte: más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Segunda parte. Tercera parte: lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y cuarta parte: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente que entiende esto, el creyente que entiende que, como me pasó a mí antes de entender este texto, como otros que son iguales, que reclaman que Jesús sea el Señor de nuestra vida, el creyente que entiende el señorío de Cristo, el creyente que entiende la muerte del yo, renunciar a todo, el creyente que entiende eso será un creyente totalmente diferente al creyente que no lo entiende. El creyente que no lo entiende es salvo, ha creído en Cristo como Salvador, la sangre de Cristo lo ha bañado, lo ha limpiado, va a ir al cielo. Pero el creyente que entiende no solamente que Cristo es el Salvador, sino también el Señor, el dueño de todo, ese creyente va a entrar en una dimensión espiritual que el otro no va a entrar nunca. Y va a tener una relación con Dios y un servicio al Señor y una vida de entrega que el otro nunca lo va a hacer. El otro entenderá cosas espirituales, pero no llegará nunca. El otro se quedará aquí, y el creyente que ha entendido esto llegará hasta allí. Porque realmente es una de las claves de la vida cristiana, la renuncia del yo y nuestro yo crucificado con Cristo. Y no es Pedro Adorna, sino es Cristo en Pedro Adorna. Y eso cambia por completo. Estamos muertos con Cristo. Y cuando uno está muerto, y Cristo es el que da la vida. Así que fijaros que el apóstol Pablo en esta carta da una clave en cuanto a la crucifixión. La crucifixión no solamente es cuando Jesús murió en la cruz, sino también es algo del creyente, que es morir, estar crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En el capítulo 5, dejadme leeros, antes de ir al capítulo 5, dejadme leeros este versículo en dos versiones. En la versión Dios habla hoy, dice: y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Y en la traducción en lenguaje actual dice: en realidad,
también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 24. ¿Quién lo tiene? Yo. Venga, vamos a ver. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Otra vez encontramos la misma intencionalidad de Pablo cuando escribe. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, que es lo que estaba diciendo antes Antonio. Lo que con toda nuestra pasión, todo nuestro deseo, todo ha sido crucificado con Cristo. Y ahora que dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Si tú lees el capítulo 5 de Gálatas, tú podrás ver la diferencia, los versículos anteriores y en general el capítulo, tú podrás ver la diferencia entre ser guiados por el Espíritu Santo y vivir en la carne. El creyente carnal está ahí, pero el creyente espiritual, como he dicho, entra en otra faceta. ¿Hay creyentes carnales? Sí, y no podemos decir lo contrario. El testimonio es impresionante, la cantidad de carnalidad que muchas, y las cartas están llenas de eso. Las cartas están llenas de iglesias que son carnales. Hay una diferencia abismal entre el creyente carnal y el creyente espiritual. El creyente espiritual, por ejemplo, nos dice en el versículo 16, anda en el espíritu. El creyente carnal anda en el espíritu. El creyente espiritual anda en el espíritu. El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El creyente espiritual es guiado por el espíritu. No solamente anda en el espíritu, sino que es guiado por el espíritu. El creyente espiritual no solamente tiene estas dos cosas, anda y es guiado por el espíritu, sino que tiene el fruto del espíritu. Versículo 22, más el fruto del espíritu es tal y tal y tal y tal. Y después también quiero que en el versículo 25 dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y Pablo está describiendo de una forma sorprendente, de una forma maravillosa, nos está dando las claves de vivir en el espíritu, andando en él, guiados por él, con el fruto de él y viviendo para él, por él. Pero sin embargo también Pablo hace ese contraste con la carne, y por eso está diciendo, los que son de Cristo, los espirituales, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y sin embargo, los carnales, dice en el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, está hablando en el siglo I, está hablando a una congregación en Turquía, a las iglesias de Galacia, y está describiendo, no está hablando aquí ahora, antes hemos estado orando por esta sociedad. La descripción que hace de aquella época, de aquel lugar, de aquella sociedad, es una descripción tremenda, tremenda. Adulterio, fornicación, inmundicia, contienda, herejía, envidia, homicidio, borrachera, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre aquello y esto? Entre la sociedad que estamos viendo. Se repite cada cierto tiempo. Esto es algo cíclico. Y Sodoma y Gomorra se va repitiendo, efectivamente. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es un contraste entre la carnalidad y la espiritualidad. Por eso está diciendo, los que son de Cristo, los espirituales, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo ha dicho antes en el capítulo 1 del versículo 20. Está terminando ya su epístola y vuelve a incidir en el tema, en crucificar la carne. ¿Cómo crucificamos la carne? Porque esto lo estamos hablando, pero ¿cómo crucificamos la carne? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué tenemos que hacer para crucificar la carne? Los antiguos, todos conocemos historias
cuando empiezan los eremitas y se van al desierto, en la Edad Media había mucha gente que se iban a los desiertos, a los lugares, y se apartaban durante años y vivían solos. Y para ellos, y cuando se originan los monasterios se originan a base de esto, a base de apartarse de la sociedad. Y se hacían monasterios encima de la montaña, se hacían en los desiertos, en lugares deshabitados, y ahí se iba un grupo de hombres o de mujeres a apartarse de la sociedad, porque querían crucificar la carne. Y querían vivir, digamos, esa espiritualidad con Dios, aparte de la sociedad, entendiendo que había que y digamos, no entendiendo bien los textos que nos aparecen, que nos dicen que no somos del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Cómo crucificamos la carne? ¿Nos tenemos que ir al desierto? ¿Nos tenemos que meter en una cueva? Cuando llegue el tiempo de ir a la luna, que llegará el tiempo en que se tendrá que pagar un billete, ¿nos vamos a la luna? ¿Nos vamos a una ciudad subterránea debajo del mar? ¿Cómo crucificamos la carne? No dice ninguna parte. No dice ninguna parte. ¿Y entonces cómo lo hacemos? Pues como el Señor nos enseña lo que está bien y lo que está mal, sabemos todo lo que está dicho aquí, no es, a los ojos de Dios no está bien. Y si ahora nuestra carne a Él y hace lo que está aquí, estamos satisfacando, dándole satisfacción a nuestra carne, a nuestro yo. Pero si rechaza todo eso, estás justificando tu yo para vivir a lo que el Señor está marcando y enseñando. Entonces ahí está ya renunciando, crucificando los deseos, porque no son deseos de la carne. No sé si conocéis y recordáis la historia de un hombre que fue a un sabio y le dijo, tengo una lucha en mi interior. Unas veces soy bueno, otras veces soy malo. Unas veces soy capaz de lo mejor, otras veces soy capaz de lo peor. ¿Quién va a vencer? ¿Quién va a vencer? Y le dijo al sabio, el que tú alimentes más. El que tú alimentes más. En este sentido, tenemos que efectivamente, ¿cómo tenemos que hacer? El que alimente más. Si alimentemos más la carne, vendremos a la iglesia y leemos la palabra, si que la leemos, y oraremos y veremos, pero no viviremos esa dimensión espiritual del creyente espiritual, no la viviremos nunca. ¿Por qué? Porque estamos alimentando la carne. Estamos alimentando la carne. Si alimentamos el espíritu, viviremos vida espiritual. No hay que ser un filósofo para esto, ni hay que tener un gran conocimiento. Si yo vivo para el Señor, disfrutaré del Señor. Si yo vivo para la carne, disfrutaré de la carne. Claro, cada creyente tiene que luchar con él. Eso es. Según cada creyente es una cosa o dos o tres más que otro. Y cada creyente tendrá que decir, hoy a quién voy a alimentar más. Claro. ¿Al espíritu o a la carne? Pero tendrá que recompensar, ¿verdad? Yo creo que si está agarrado al Señor, al Espíritu Santo, pues le va a dar la fuerza para lo que sea, porque cada uno somos distintos y cada uno tenemos una manera de ver, o sea, de sentir las cosas. El que sea hombre y le gusten las mujeres, tendrá que luchar para unir a las mujeres, digo yo. Tendrá que ponerse delante del Señor todos los días y decir, mira, ayúdame porque sin ti no puedo, ¿no? O el que tiene la mentira, o el que tiene el genio, o yo qué sé, cada creyente tiene un... La cuestión es que cada creyente tiene sus cosas, pero en el fondo es todo igual. Todo igual, tiene que En el fondo todo, sea con una cosa o no haya de otra, tenemos que poner delante del trono de Dios. Que nos vaya ayudando a vencer, y no podemos. Una cosa tan sencilla como es los celos, la envidia que está y tienes que luchar contra eso. Pero que digo yo que cada creyente tendrá una Debilidad, claro. Si tú no tienes los celos, no puedes saber tú lo que es luchar por los celos. Tendrá otra cosa. Tendrá otra cosa, tendrá a lo mejor la envidia o la mentira o lo que sea. Sí, sí. Y al final, el fondo de todo tenemos que decir,
Dependemos del Señor. ¿Qué voy a vivir? ¿A la carne o para el espíritu? No, el celo bueno y el celo malo. Sí, sí. El celo del Señor es el celo divino y el celo malo es que, por ejemplo, está otra mujer y está celoso porque está mirando. No, el mismo Jesús decía, el celo de tu casa me consume. Es cerca, que es cada un celo bueno que La tiene. misma pereza es algo que viene a llevar en contra de Dios, porque la pereza te impide estar en la obra del Señor, te impide hacer cosas para hacer la pereza de venir a la iglesia, de quedarte en cómoda. La pereza del mismo enemigo. Es que yo pienso que la vida del cristiano es un constante arrepentimiento cuando hacemos algo mal hecho. Porque el mismo Espíritu Santo, cuando tú haces algo, aunque no sea una cosa muy mala, es que es una cosa que te cae como una inquietud, que te arrepientes de corazón así que esto que hice está mal, por una tontería que sea. Y hasta que tú te sientas y dices, oh, Dios mío, perdona, porque actué mal en esto. No tienes esa paz, esa tranquilidad. Me pasa a mí, por eso te lo digo. Y tú es cuestión de prioridades. Tú tienes que ir, cuando eres cristiano, conoces a Dios, tienes que ir poco a poco, como el que se estaba deshaciendo de cosas. Poco a poco vas tú mismo, sin que nadie te presione, tú vas diciendo, esto no. Pero eso es cuestión, no es de un día ni dos, eso es poco a poco, a medida que conoces más la palabra, que buscas más de Dios, que le pides ayuda, y poco a poco, paulatinamente, eso va viniendo. Nunca vamos a llegar a ser perfectos. Por eso que hay que vivir en constante arrepentimiento cuando hacemos cosas malas, cosas que aunque no sean muy malas, como matar a una persona o robar, etcétera, etcétera, pero son cosas que no están bien y tú te lo sientes, que no existe, que no estás actuando como tú estás leyéndolo aquí. Aprovechando lo que está diciendo, Carmen, permítame hacer una pregunta, aprovechando lo que está diciendo, que en parte, me parece bien. Si entramos en una vida de continuo arrepentimiento, ¿eso nos beneficia? No, claro que no. Si entramos en una vida de continuo arrepentimiento, hoy me arrepiento y esto, ¿eso puede condicionar nuestra vida espiritual? ¿Podemos vivir una especie de legalismo, de religión, en base a las cosas que estamos haciendo, porque todos los días necesitamos arrepentirnos? Y convertimos la vida de gracia en una vida de ley, porque continuamente hay que estar arrepintiéndose y perdemos, y perdemos la alegría. Porque si nos convertimos en gente que estamos siempre arrepintiendo, al final, No nos podemos mover. exactamente al final, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Estoy aquí dando vueltas sobre eso, porque a veces pensamos que sacrificar es dejar cosas que nos gustan, que muchas veces son, pero también esta parte, Cristo vive en mí, dejar que vive. Que no es simplemente no, es recibir el sí, este fruto del Espíritu Santo, disfrutar la paz que nos da cuando no estamos viviendo en el pecado, que a veces decimos, bueno, no, pero no decimos por qué no. Que esté lista no es simplemente porque es pecado, es porque que si tiene un montón de relaciones sexuales que no puede tener una relación sana con la pareja cuando llega el tiempo, que no es porque no puedo participar en tantas cosas, porque después te quita la paz, que tiene cicatrices que nunca se sanan, que tenemos que poner algo en ese vacío. No es simplemente que no hagas eso, que hacer eso. Muy bien, explicado. Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Sabéis la cantidad de daño que ha hecho esto que estáis diciendo ahora? ¿Sabéis la cantidad de daño que ha hecho el cristianismo, el estar siempre no? La historia está llena de historias, Lucas me lo he dicho otra vez, de gente que han crecido con eso, y el cristianismo, en vez de ser un cristianismo de libertad,
de gozo, de alegría, la libertad entendida en cuanto a obediencia y santidad, no para Fernando de Dragán. En vez de estar disfrutando de las cosas de Dios, hemos convertido el cristianismo en un manual de todo es malo, esto no lo puedes hacer, no puedes vestir de esta forma, no puedes peinar de esta manera, no puedes andar así, no puedes... No. ¿Y cuántos hijos de creyentes han vivido una vida asfixiante en su casa de esa forma? Y se han retirado. Y cuando hay vivían en la ley y no viven en la isla. Después que vino Cristo, la ley quedó abolida, porque esa gente no vivía. Claro, pero es que eso ha hecho un daño terrible dentro de las filas del cristianismo, pero también de la gente de fuera, que la gente de fuera lo ve. Que la gente de fuera dice, vaya tener la gente. Siempre hay no, ¿puedo hacer? No, puede, no, ¿qué? El Señor crea todas las cosas. Hasta en el vestir. En la iglesia no se puede ir, usted lo ha oído. No puede ir porque el vestido tiene que ser aquí. Y no puedes enseñar las rodillas. Eso limitaba a muchas personas. Una de las cosas más tristes, he leído varias historias de ese tiempo. Una historia que a mí me gusta mucho, me gusta el cine. Uno de los directores, para mucha gente, de lo más importante, para mí es Hugo Río, tengo que reconocer. Pero uno de los directores más importantes de la historia del cine, Ingmar Bergman, sueco, que su cine es muy surrealista, su cine es muy intimista, es muy lento. El cine de Ingmar Bergman, muy lento. Pero bueno, hay gente que le encanta, a mí no, pero hay gente que le encanta el cine de Ingmar Bergman. No sé si sabéis que Ingmar Bergman, su padre era pastor. Y Ingmar Bergman dejó los caminos del Señor, dejó de andar en el Señor cuando fue ya adulto, porque su padre era así. Su padre siempre era esto no, era muy legalista. Le castigaba, además le pegaba. O sea, no era sino que cuando hacían ¡bomba! Y era esa filosofía de pegar al hijo para hacer las cosas que supuestamente un cristiano tiene que hacer, un niño o un joven cristiano tiene que hacer. Cuando llegó un momento, en el cine de Ingmar Bergman hay un denominador común, y ese denominador común es que siempre toca la religión, en todas las películas, siempre toca la religión, y yo no escucho nunca que haya sido, ya está muerto, que haya sido ateo, pero sí que dejó la religión, digamos, oficial de su padre, por la actitud legalista de su padre, a todo, incluso violencia física. Entonces, no, efectivamente, el cristianismo no es no, el cristianismo es no al pecado, el cristianismo es no a cosas que no podemos, pero el cristianismo es alegría, es gozo, es amar la música, estar con la gente, sonreír, disfrutar del entorno, es algo maravilloso, Entonces, en ese sentido, tenemos que, de alguna forma, nosotros como creyentes, tenemos que hacerle ver a la gente que el cristianismo es una parte muy bella. No hay que esperar al cielo para vivir un cristianismo bello, que aquí lo podemos vivir y podemos tener una relación con Dios preciosa. Así que fijaros que hemos visto, aunque no te he dicho bienvenido, Pepe, bienvenido, Conchi. Fijaros que hemos visto en Gálatas 2:20 que tenemos que estar crucificados con Cristo. Hemos visto aquí en Gálatas 2:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y mirad lo que dice ahora en el capítulo 6, versículo 14. ¿Quién lo tiene? Capítulo 6, versículo 14 de Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Muy bien. Fijaros, los 3 versículos que hemos leído nos está hablando de la crucifixión. De nosotros juntamente con Cristo. En la versión Dios habla hoy, dice: en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Y en la traducción lenguaje actual dice:
Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. Sí, esa es la idea. Algunas veces son afortunados, otras no tanto, pero sí, esa es la idea. ¿Qué os parece? Lejos esté de mí gloriarme, lo está diciendo el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿Tenía el apóstol Pablo elementos para gloriarse? ¿Cómo cuáles? Había sido instruido a los que de Gamaliel, que era de la tribu de Benjamín. Y esto lo dice en otro Filipenses. Filipenses, lo dice que él tiene donde gloriarse, pero él lo tiene todo por la fuera. Y lo que antes le daba valor ahora le da al mundo, lo que estoy diciendo aquí. Que lo que hay en el mundo todo es basura. Y él no decía nada que el mundo, solo decía vivir para Cristo. Y hemos leído antes que está crucificado junto con Cristo y ya no vive para sí, sino que vive para Cristo. Entonces, pero esto es muy radical. A esto deberíamos aspirar todos, pero esto es radical y es fuerte, porque ¿quién hace esto? Porque decir tengo todo el mundo, todos los valores del mundo, y vivo para Cristo. Estoy hablando de España, de esta española, ¿no? El triunfo de la Eurocopa y la vanagloria que hay, que es un deporte que es bonito, pero se ve también el orgullo, vamos a ver algunas veces sus declaraciones, y lo que aman es eso, la gloria, y hablan algunas veces como hablaban los gladiadores, que se usaran para dejar la gloria, para dejar la historia, reflejar la historia, tu nombre refleja la historia. Algunas veces los gladiadores hablan de esa historia y el nombre va a quedar allá, y te he ido a decir cómo aman al mundo, cómo aman las cosas del mundo. Sin embargo, Pablo, todos los títulos, todas las carreras, todo el valor que podía tener en aquel tiempo, para él era la fuga, y lo que quería era vivir para Cristo y su vida era Cristo. Lo he tirado todo por basura, por el conocimiento de Cristo. Pon bien la plata que se va. Tu mesa está... Ahora. Fijaros que efectivamente Pablo tenía muchos motivos para gloriarse. Pablo se podía poner muchísimas medallas. Los discípulos eran personas que el Señor trabajó con ellos de una forma impresionante, pero la inteligencia que tenía Pablo no la tenían los discípulos. La capacidad intelectual que tenía Pablo no la tenían los discípulos. Los idiomas que conocía Pablo no los conocían los discípulos. El conocimiento que tenía Pablo del Antiguo Testamento y de la ley, los discípulos no tenían conocimiento, pero no hasta tal hilo que tenía el apóstol Pablo. Se había creado los pies de Gamaliel, efectivamente, el mejor maestro que había en aquella época. Y muchos veían al apóstol Pablo como el futuro Gamaliel de la historia de Israel. Pablo tenía un bagaje tremendo. Su personalidad conocía el mundo romano, conocía el mundo judío. O sea, Pablo era tremendo. Fariseo. Y sin embargo, Pablo lo dio todo por perdido. Como dice aquí, lo dio todo por perdido, no le importa nada porque lejos esté de mí gloriarme. Nos encanta gloriarnos, nos encanta ponernos medallitas, nos encanta decir lo que hemos hecho, lo que conseguimos, nos encanta esto. Y Pablo decía, no, yo no entro en estas cosas. No, para mí, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en una cosa, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Punto. Si me glorío en él, en Cristo. Y yo me crucifico con Cristo. Para él era lo más importante.
Así fijaros, hermanos, que en los tres textos que hemos leído, Pablo está hablando de crucificar, con Cristo. Ya no vivir nosotros, sino vivir Cristo en nosotros en Cristo y unirnos en Cristo. Y crucificarnos al mundo, a nuestros derechos, a nuestros apetitos, a nuestra carne. Esta es la clave del cristianismo en muchos sentidos. Esta es la clave que muchos creyentes no acaban de entender y que hoy día se enseña un poco. Tenemos que estar crucificados continuamente en Cristo. No como una religión o como un legalismo, sino como algo precioso, libre, que nos da vida. La predicación de la muerte del diablo, la enseñanza de la muerte del diablo. Antes estaba diciendo a Josefa, estaba hablando de la pereza. ¿Hay momentos para la pereza? Sí. No podemos estar todo el día a 100 kilómetros por hora. No podemos estar todo el día pum. Si estamos todo el día sin parar, al final la mente y el cuerpo lo van a notar. Pero una cosa es la pereza que viene de un cansancio y otra cosa es la pereza continua, como el autor de Proverbios nos enseña continuamente. Hay gente que están en los caminos del Señor y son perezosos y no levantan un dedo en la obra de Dios, no levantan un dedo en la iglesia, no hacen nada. Esas personas no han aprendido a tener esa muerte del Dios y que Cristo sea realmente el que viva en el mundo. Cuando una persona aprende a morir a su yo, aprende a vivir para él. Es así, aprende a vivir para él. Mira lo que dice, ya vamos terminando, en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. ¿Quién lo tiene? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Muy bien. Y una segunda lectura. Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? 1 y 2. Sí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Muy bien. ¿Qué os parece? Porque en los dos puntos, en el versículo 23 dice el apóstol Pablo que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, efectivamente. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Y en el capítulo 2, versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué os parece? ¿Por qué este énfasis en la predicación de Cristo crucificado? Ha sido la persona que ha muerto por el ser humano. Entonces tenemos que estar agradecidos a él y también yo creo que el creyente, si conoce su palabra, sabe lo que Dios quiere y tiene que hacer, cosas que tiene que quitar de su vida y cosas que tiene que poner a Cristo por delante. A uno le costará más trabajo, a otro le cuesta menos, pero el creyente sabe, si lee la palabra de Dios, sabe lo que Dios quiere para él, porque todas las cosas las creado y Dios quiere que disfrute de las cosas que ella le da, como del matrimonio, como de los hijos, como de la casa, que de la belleza del campo, de los montes, yo qué sé, hay muchas cosas preciosas de Dios para gozarse uno. Y todo no es pecado. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pablo está ahí predicando el Evangelio, ¿no? En 1 Corintios 15, cuando dice, además declaro el don del Evangelio,
dice que primeramente he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado. Es lo que está diciendo, que Cristo fue crucificado. Y sigue diciendo conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Yo creo que está resumiendo un poco el Evangelio, está explicando el Evangelio, se está pensando en el Evangelio, en Cristo crucificado. Al decir Cristo crucificado, decir que somos salvos por Cristo, por crucificado. Y la segunda parte me hace pensar, cuando dice que no me he propuesto saber cosa alguna entre vosotros, a mí me hace pensar como que voy a una iglesia a predicar y no pregunto por nada, no pregunto por la situación de la iglesia, cómo está, sino que es como tú vas a una iglesia a predicar y predicar Cristo crucificado. No pregunte cómo está la iglesia, sino predica el Evangelio. Así es. ¿Se predica hoy, Pepe? Esta acepción de Cristo y este crucificado, si Cristo no hubiera muerto, no hubiera valido para nada. Pero vamos a ver, al predicar a Cristo crucificado, ese Cristo es el Cordero perfecto, la ofrenda o el sacrificio perfecto para el perdón de pecado. Pablo aquí se ha quedado corto, tenía que haber añadido y resucitado. Para mi gusto. Bueno, lo dice en otras partes. Sí, pero me refiero en estos dos textos, ¿no? Que también lo dice, pero que para mi gusto en este texto hubiera caído también muy bien y resucitado. Al decir crucificado es el sacrificio que él mismo se ofreció a sí mismo, porque era Dios ofreciéndose a Dios. Que esto es un versículo, esa sección de a sí mismo, nos lo podíamos apañar para cuando hablamos con un testigo de Jehová, porque da a entender de que él mismo se ofreció a sí mismo, porque era Dios. Entonces es el sacrificio perfecto. ¿Alguien más? Es que también nos da ejemplo, porque antes de pedirnos a sacrificarnos a nuestra vida, Él sacrificó la suya. No está pidiéndonos de hacer algo que no ha hecho Él. Es que Él es nuestro ejemplo. Y me llama la atención de lo que dice Pepe, yo estaba pensando en eso. Estaba pensando en que él, en esta iglesia, el énfasis era el crucificado, era el Cristo crucificado, era el sacrificio. Era importante que las personas supieran la importancia del sacrificio que hizo Cristo por nosotros, porque podía estar anunciando, pues vengo a hablaros de Jesucristo resucitado. Sin embargo, aquí hacía énfasis de la crucifixión, era el cambio de las personas, era que la gente entendiera, por eso tenía tanto énfasis. Yo creo que era para que la gente entendiera verdaderamente la importancia del sacrificio de Jesús por nosotros. Es interesante porque fijaros que en la versión de Dios habla hoy y de la traducción de lengua actual dice, en Dios habla hoy dice, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto le resulta ofensivo a los judíos y a algunos judíos les parece una tontería. Y en el versículo y en la traducción de lengua actual dice, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. Es interesante porque fijaros que cuando él está hablando, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pablo podía haber predicado señales, Pablo podía haber predicado sabiduría, estaba preparado para eso. Pablo podía haber predicado para el grupo judío y Pablo podía haber predicado perfectamente para el grupo griego. Estaba súper preparado para eso. Pero Pablo no predicaba sobre eso, sobre señales, filosofía, no. Pablo, como decía antes Antonio, para Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, a Cristo. Y además es interesante porque en el versículo del capítulo dice, me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Intencionalmente, Pablo podía haber predicado sobre un montón de cosas, pero él predicaba a Cristo intencionalmente. Donde quiera que iba, predicaba a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque todo descansa en la muerte de Cristo.
todo está conectado en la muerte. Es verdad que después la vida nos enseña la importancia de la cruz, lo estamos viendo ahora, la importancia de la cruz, la importancia de la crucifixión, y la Biblia también nos habla de la importancia de la resurrección. Pero hay un momento en el que tenemos que hacer mucho énfasis en el Cristo crucificado, efectivamente, porque ahí está el Cordero. El Cordero. Y no hay ningún grupo que yo sepa, ningún grupo humano, ninguna religión, ninguna que su, digamos, su fundador, por decirlo de alguna forma, haya sido crucificado. No lo hay. Sin embargo, el cristianismo descansa en eso. Descansa en la muerte de Cristo y posteriormente en la resurrección de Jesús. Hoy en día, hermano, hay que hacer un llamado. Tenemos que pensar que la iglesia hoy en día, hay muchas iglesias que gracias a Dios son sanas bíblicamente y predican a Cristo, pero la predicación de Cristo crucificado cada vez se escucha menos, cada vez se escucha menos, cada vez es menos importante porque se predican otras cosas, se predican acerca de nuestro mundo interior, de la ayuda mutua, de que yo me tengo que amar a mí mismo, etcétera, 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 ¿no? De autoayuda, ese tipo de mensajes que son mensajes psicológicos que tienen su importancia, ojo, pero la Escritura nos enseña a predicar sobre Cristo crucificado. Y el Cristo crucificado es el que va a solucionar los problemas y el que va a ayudar a la gente. A los no convertidos y a los convertidos. La predicación, la enseñanza del Cristo crucificado, al cual tenemos que morir nosotros y ser crucificados con él, como hemos visto en Gálatas, y que nos va a llevar a una dimensión espiritual superior en muchos sentidos a lo que la mayoría de los creyentes viven porque no están crucificados con Cristo. Y viven con sus ideas, con sus planes, con sus derechos, en vez de morir a sus propios. Amén. En algunas iglesias he entrado y tienen puesto en la nosotros predicamos a Cristo crucificado. Más dos, Yo también he predicado en alguna iglesia que tiene ese versículo. En las cartas oficiales de la iglesia predicamos Cristo crucificado y resucitado. En el papel oficial, en el pie de página. Así es. Lo tenemos nosotros puesto. En lo que me estaba acordando ahora, como has dicho, lo que nos enseña a amarnos a nosotros mismos, y nosotros mismos somos importantes, que ahora van saliendo que se casan unos con otros. Que te casas contigo mismo. Hombre, porque yo soy contento. Mira, Cefa, mira. Aunque os parezca, hay una película española, que no recuerdo ahora la actriz, pero es muy conocida, la que hizo el hierro, la jueza del hierro, que no me acuerdo, Candela Peña, Candela Peña. Hay una película que ella, la boda de Rosa, que bien, era un nácar, yo no he visto la película, pero sé de qué va. Y la película cuenta la historia de una mujer que se casa con ella misma, porque nada más que tiene decepciones, sufrimiento, la deja, tiene problemas con los demás, y llega un momento, lo que nos cuentan hoy, que tienes que aprender a quererte, tienes que aprender a amarte, tienes que aprender a aceptarte, y si te dejan, al fin y al cabo lo importante es esto. Entonces, y en esa película, pues hay un momento en el que ella se casa y hace una ceremonia y se casa con ella misma. Porque tú salió el otro día en la tele, que vaya, que se casa consigo misma y hace una fiesta de boda. ¿Te pones de acuerdo? Y hacen una fiesta de boda. Ahora se ha casado una, ¿verdad? Que el otro día salió haciendo un reportaje. Entonces, a lo que yo voy es que hay muchos sermones, muchas predicaciones, muchos estudios, incluso muchos libros que tratan sobre esto, sobre la ayuda interior, sobre la autoayuda, sobre que la solución no está en Dios, sino en uno mismo. Y claro, cuando eso se enseña, y se enseña también en la iglesia, al final no se está predicando la palabra, no se está predicando a Cristo, se predica otra cosa. Claro. Para La puerta está en uno y eso no depende de Dios. La puerta
excluimos a Dios de nuestra vida. Bueno, familia, pues nos despedimos. Que la fuerza está